Gaspar Yanga, a menudo simplemente Yanga o Yanga, fue un líder de la rebelión auxiliar en México durante el período temprano del régimen colonial español. Quien fuese un supuesto miembro de la familia real de Gabón en aquel entonces, Gaspar Yanga vino a ser el jefe de una banda de esclavos pro libertad en un poblado veracruzano, alrededor de 1570. Escapándose a las montañas de difícil acceso, él y su gente construyeron la primera colonia libre de las Américas, la cual llamaron San Lorenzo de los Negros, aunque al principio solo contaba con un grupo pequeño. Vivió por más de 30 años fugitivo de sus amos, parcialmente sobreviviendo de sus cazas, y capturando las caravanas que traían mercancías a Veracruz. Sin embargo, en 1609 fue tomada la decisión por el gobierno colonial español para poner fin a la comunidad y la rebelión de los esclavos, quienes ganarían la batalla por su emancipación. Historia. La migración forzada de los primeros africanos en el continente americano se debió al período de la conquista y colonial entre 1519 a 1810. Estos eran traídos para trabajar en las plantaciones de azúcar. La mayoría venía de África, aunque otros venían de las islas del Pacífico. La corona española había declarado regulaciones para asegurarse de que vinieran más esclavos varones que mujeres. Los barcos eran divididos en proporciones de 1/3 de mujeres y 2/3 de hombres. Los sobrantes, en especial mujeres, eran eliminados o vendidos a otros comerciantes para uso propio. El primer lugar autorizado por la corona para la importación de esclavos fue el puerto de la Villa Rica de la Veracruz. Tiempo después serían Tuxpan y Campeche en el Golfo de México. Aunque eran destinados a trabajar en las haciendas azucareras, también fueron usados para otros deberes en el área de Orizaba. Los españoles pronto se darían cuenta que estos tenían una resistencia natural al clima tropical, los cuales podían desempeñarse mejor que la población indígena, quienes por la guerra y enfermedades iban extinguiéndose. Así la corona autorizó la creación de compañías de importación de mano de obra a la Nueva España para suplir la demanda de necesidades en la península ibérica. El trato inhumano al que eran sometidos obligaba a los esclavos a protestar de varias maneras a este sistema. En forma de insurrecciones armadas, intentos de tomas de poder y fugas, las cuales eran penadas severamente por las leyes católicas derivadas de la ética nicomaquea, sobre el trato de esclavos y la prohibición de esclavizar cristianos, y de propiedad. Los esclavos que lograban escapar eran llamados cimarrones. Estos construían sus palenques para vivir, también llamados mocambos y quilombos, en sus respectivas lenguas. El escapar era considerado un delito grave. Entre los cargos estaban el de robo de propiedad, que bajo las leyes católicas significaba que pertenecían a su amo. Esta actividad siguió por casi 300 años hasta la Declaración de Libertad promulgada en 1810. Al cimarrón, ¿qué significa? De una cima. Se le crearon imágenes míticas que contribuiría más tarde en los estereotipos raciales reflejados en las pinturas de la época. Estos estereotipos fueron que los cimarrones eran gente salvaje, feroces e indomables, e indolentes, y ahí la analogía con el perro cimarrón, el cual se volvía montaraz y no domesticado. Lo poco que se sabe de Yanga es que fue apresado en la región de Brango-Bron de Atabubu, también llamados Bore de la nación Bron, al parecer de la Guinea, una vez perteneciente al imperio de Ghana. Siguiendo la ruta hacia Cabo Verde, otro principal centro comercial de esclavos, de dominio portugués. Este grupo étnico originario de Ghana lo desmarcarían en 1579 en la antigua Veracruz, y ser conducido encadenado a una de las fincas azucareras y de alcohol, en la provincia que tiene su nombre. Su descripción era la de un hombre alto, más de lo común, fuerte e inteligente, quien dominaba bien el español, quien pronto huiría de sus amos, y por 30 años encabezaría la rebelión, siendo caudillo de los cimarrones. El movimiento libertario consumado con Yanga empezaría en 1537, con la huida de los cimarrones. En 1546 el virrey Antonio de Mendoza ordenó ahorcar en la plaza mayor de la Ciudad de México a 2 negros fugitivos llamados Juan Román y Juan Venegas. La cacería de negros ya llevaba tiempo, y con cualquier mínimo pretexto podían ser ejecutados. En esta cacería muchos de los cimarrones huyeron por el istmo de Tehuantepec hasta lugares remotos del Perú. En 1609 corrió la noticia de que los negros pretendían matar a los capitalinos y coronar a uno de los suyos llamado Yanga. Así el virrey tomó medidas extremas contra los rebeldes. 3 años después llegarían los rumores de que muchos negros habían sido vencidos, quienes fueron descuartizados y clavados sus cuerpos en picas por los caminos principales, para que sirviera de escarmiento a los sublevados. La población negra del siglo XVI era del 6%, debido a la necesidad de mano de obra se incrementarían los envíos. Ya para 1646, había un promedio de casi 168.000 esclavos negros en el territorio de la Nueva España. El ataque español.
En el siglo XVI la corona española mandó un grupo conformado por indios, criollos y mestizos, así como algunos negros para pacificar la zona de revoltosos en 1609, y poner fin a las acciones de los esclavos fugitivos. Las tropas españolas que partieron de Puebla en enero de 1609 sumaban alrededor de 550, de los cuales quizás 100 eran soldados españoles y los restantes reclutas y aventureros. Para ese entonces Yanga padre llevaba ya 30 años de fugitivo, ya entrado en edad era el líder en las montañas de Orizaba, y quien decía que si no hubiese sido esclavo ya en su país sería rey, su encargado militar, o segundo después de él, era otro cimarrón de nombre Francisco de la Matosa o Matiza. Estos para sobrevivir se dedicaban al asalto de carruajes y de viajeros, así como incursiones a las haciendas vecinas, aunque tiempo después serían reemplazados por la agricultura y cría de aves de corral. Las tropas supuestamente pacificadoras ganarían algunas batallas las cuales harían esconderse a los cimarrones aún más en la jungla, pero esto no siempre fue así, las victorias de los rebeldes serían más que sus derrotas. Para esto pasarían muchos años antes de que la corona aceptara por fin que los cimarrones no estaban dispuestos a volver a la esclavitud, y así se vería eventualmente obligada a aceptar sus reclamos. Los cimarrones que se les enfrentaban eran una fuerza de 100 combatientes con armas de fuego, y 400 más armados con piedras, machetes, arcos y flechas. Estas tropas eran dirigidas por Francisco de la Matosa, un angoleño. Yanga, quien era anciano en aquel entonces, decidió emplear el conocimiento superior de sus tropas sobre el terreno para resistir a los españoles, con el fin de causarles suficientes bajas para obligarlos a iniciar negociaciones. Cuando se acercaban las tropas españolas, Yanga envió términos de paz por medio de un español capturado. Esencialmente, Yanga pidió un tratado para dar fin a las hostilidades entre los indígenas y los españoles. Solicitó un área independiente, a cambio de tributo y promesas de apoyar a los españoles si los mismos fueran atacados. Además, él sugirió que esta área propuesta devolvería a cualquier esclavo que pudiera huir e intentase refugiarse allí. Esta última concesión era necesaria para calmar las preocupaciones de muchos dueños de esclavos en la región. Los españoles rechazaron los términos, y se desató una batalla con grandes pérdidas para ambos bandos. Los españoles avanzaron en el asentamiento de Yanga y lo incendiaron. Sin embargo, la gente huyó a los alrededores que por ser terreno difícil, impidió a los españoles alcanzar una victoria concluyente. Incapaces de una victoria definitiva, los españoles acordaron entrar en negociaciones. Eventualmente los términos de Yanga fueron convenidos, con la cláusula adicional que solamente los sacerdotes franciscanos atenderían a la gente, y concedieron a la familia de Yanga el derecho a gobernar en esa nueva área. Entre 1608 y 1609 la corona española se vio obligada a aceptar los convenios, y los ex-esclavos se establecieron primeramente en un lomerío llamado Las Palmillas. Al ir creciendo la comunidad exigieron un terreno más grande, que sería concedido años más tarde. En 1630 establecieron el primer pueblo libre del continente americano, llamado el Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros, en las cercanías de Córdoba, Veracruz. Tiempo después se le cambiaría el nombre de Yanga en honor al libertario. De la descendencia de Yanga no se sabe nada, o qué pudo haber ocurrido. Lo único que se sabe es que en 1640, su hijo llamado Gaspar había sido acusado de esconder negros fugitivos de las haciendas vecinas, rompiendo así el pacto que habían hecho con Yanga padre y el general Francisco de la Matosa con la corona española. No se han encontrado datos de si por esto fue muerto Gaspar Yanga, terminando así con la dinastía Yanga, o si aún persiste la herencia biológica en los poblados de Veracruz o México. Durante el periodo colonial las poblaciones indígenas coexistirían con la de los negros de San Lorenzo, no sin ciertos problemas. Por otro lado continuaron los españoles invadiendo el poblado, y quemando los trapiches azucareros, así como las fábricas de aguardientes de los negros, y demás propiedades. Esto se debió a que la sociedad de San Lorenzo llegó a ser muy productiva compitiendo económicamente con la sociedad española colonial. Pese a las leyes decretadas contra la población negra hubo una alianza entre indígenas y negros, confirmándose con matrimonios, o mestizaje. Ya para los siglos XVIII y XIX, la población de San Lorenzo ya era una población mayormente parda, ya con poblaciones vecinas de indios y españoles. 300 años después de ser declarado libre, en 1930 el pueblo de San Lorenzo cambiaría su nombre a Yanga, como es conocido actualmente. La rebelión de Yanga circularía por todos los círculos raciales y sociales de la Nueva España. Esto traería la rebelión continua de esclavos y la creencia de la rebelión nacional de estos. En 1612 para apaciguar a los sublevados se daría en la historia de México un triste caso que no ha sido explorado a fondo. Esto es el caso conocido como
La conjuración de los negros, escrito por el historiador Domingo Francisco de San Antón Muñón, conocido como Chimalpa Cuauhtlehuanitzin, un noble indígena chalco. En esta conjuración serían ahorcados 35 negros, 7 mujeres y 28 hombres, temiendo la corona perder su territorio, así como los de linaje español, salvaguardar su vida. De todos modos, la lucha de independencia mexicana en general, y la negra en particular, seguiría.